¿Y si te dijera que la mayoría de las personas que creen estar en la verdad nunca tuvieron el valor de ponerla a prueba? ¿Y si tu fe, todo aquello que oíste, aceptaste y defendiste, estuviera apoyada no en la verdad, sino en la costumbre? Hubo un lugar, un pueblo, que hizo lo que casi nadie hace hoy. No aplaudieron, no rechazaron, no siguieron multitudes, se detuvieron. Abrieron las escrituras y decidieron investigar cada palabra. Y fue allí, en aquel silencio, en aquella búsqueda intensa y casi invisible, que algo extraordinario comenzó a suceder. Porque cuando alguien decide buscar la verdad de verdad, el cielo responde. Y lo que ellos descubrieron lo cambió todo. No solo sus creencias, sino su destino. Y tal vez también pueda cambiar el tuyo. La palabra había sido sembrada en corazones atentos, y en Berea algo diferente sucedía. No era solo curiosidad, era hambre de verdad. Allí, hombres y mujeres se inclinaban sobre los pergaminos con reverencia silenciosa, como quien busca vida entre las líneas. Y el registro sagrado resonaba con fuerza viva. Estos fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque con buena voluntad recibieron la palabra, examinando cada día en las Escrituras si estas cosas eran así. De modo que creyeron muchos de ellos y también mujeres griegas de clase noble, y no pocos varones. Había algo en aquel pueblo, una disposición rara de no solo oír, sino probar. No aceptaban por emoción ni rechazaban por orgullo. Investigaban, comparaban, buscaban. Y mientras sus ojos recorrían las escrituras, algo invisible se movía a su alrededor. Mensajeros celestiales se acercaban en silencio, iluminando pensamientos, tocando conciencias, soplando entendimiento. La verdad no solo era leída, era revelada. A diferencia de tantos otros, sus mentes no estaban atrapadas en ideas rígidas ni sofocadas por prejuicios antiguos. Querían saber, querían entender, querían reconocer al Mesías prometido en las páginas que leían diariamente. Cada texto era confrontado con otro, cada profecía analizada con cuidado, y en ese proceso paciente la luz comenzaba a brillar con más fuerza. No era un estudio frío, era un encuentro. Y así, mientras examinaban las Escrituras, sus corazones eran convencidos, no por palabras humanas, sino por una verdad que se confirmaba por sí misma. Ese era el camino, siempre lo fue. Donde quiera que el Evangelio sea anunciado, aquellos que deseen vivir con rectitud serán llevados a ese mismo lugar, el lugar de la búsqueda sincera. Porque la fe verdadera no teme la investigación, florece en ella. Pero no todos eligen ese camino. A lo largo de la historia, y especialmente en sus momentos finales, la verdad continúa siendo presentada, clara, directa, decisiva. Aún así, muchos se apartan antes incluso de examinar, no por falta de evidencia, sino por resistencia del corazón. Hay aquellos que, aún incapaces de refutar lo que está escrito, se niegan a mirar más de cerca. Prefieren el confort de ideas familiares a las exigencias de una nueva luz. Y así, poco a poco, se van aferrando a narrativas agradables mientras la verdad, silenciosa, permanece a la puerta. El resultado es inevitable: mentes oscurecidas, corazones distantes y una separación que no ocurre de repente, sino que se construye elección tras elección. Porque cada ser humano será confrontado con aquello que recibió. La luz nunca viene sin propósito. El Señor envía mensajeros, levanta voces, presenta su palabra y entonces observa, no solo lo que se oye, sino lo que se hace con lo que fue oído. Los que realmente buscan la verdad no huyen de ella, la ponen a prueba, la confrontan, la examinan a la luz de las Escrituras. No aceptan cualquier enseñanza sin prueba, pero tampoco rechazan sin investigación. Hay una responsabilidad silenciosa en cada mensaje recibido, y en el equilibrio entre oír y examinar, entre cuestionar y obedecer, el destino comienza a ser trazado. Mientras tanto, en Tesalónica, el escenario era otro. Lo que comenzó como rechazo ahora se transformaba en algo más intenso, más oscuro. Los celos crecían como fuego alimentado por el orgullo herido.
No bastaba haber expulsado a los mensajeros de la verdad, era necesario silenciarlos por completo. Movidos por ira y resentimiento, aquellos hombres siguieron hasta Berrea, decididos a interrumpir aquello que no podían controlar. Y allí incitaron a las multitudes, despertando pasiones inestables, transformando inquietud en amenaza. El ambiente cambió rápidamente y el peligro se volvió real. Ante la tensión creciente, los hermanos entendieron que era hora de actuar. No por miedo, sino por discernimiento. Pablo necesitaba partir. La misión no podía ser interrumpida allí. Y así, casi apresuradamente, fue conducido lejos, en dirección a Atenas. Algunos de los nuevos convertidos lo acompañaron, aún con el corazón ardiendo por las verdades que habían descubierto. Quedaban atrás aquellos que continuarían la obra, fortaleciendo a los que habían creído, enseñando, guiando, sosteniendo la llama que había sido encendida. Pero la separación pesaba. Había planes no realizados, visitas deseadas, comunión interrumpida. Y aún así, el propósito seguía intacto, porque la persecución no era novedad, y tampoco era suficiente para detener el avance de la verdad. Ciudad tras ciudad, oposición tras oposición, el mensaje continuaba avanzando. Los enemigos podían dificultar el camino, pero no podían cerrarlo, y Pablo lo sabía. Había una convicción dentro de él que ninguna amenaza podía apagar. Él recordaba la visión, la orden recibida. He de enviarte a los gentiles de lejos. Hechos 22:21. Aquello no era solo una misión, era un llamado irrevocable. Y aún con el peso de las despedidas, de las luchas y de los peligros, él seguía. Porque cuando Dios habla, no hay oposición que sea mayor que la obediencia. Al llegar a Atenas, la soledad se mezclaba con expectativa. No estaba rodeado por hermanos como antes. Por eso inmediatamente envió un mensaje. Silas y Timoteo debían ir a su encuentro. Había mucho por hacer y no caminaría solo por mucho tiempo. Timoteo, que había permanecido en Berrea junto con Silas, continuaba fortaleciendo a los nuevos convertidos, profundizando en ellos los fundamentos de la fe. Era una obra silenciosa, pero esencial, porque la verdad que no crea raíces no resiste a... Y entonces Atenas se reveló ante él, no como una ciudad común, sino como un símbolo, un centro palpitante de cultura, inteligencia e historia. Todo allí impresionaba. Estatuas se levantaban por todos lados, representando dioses y héroes, figuras esculpidas con detalles que capturaban la admiración de quien pasaba. Templos majestuosos dominaban el paisaje, testigos de una devoción intensa, pero dirigida a lo que no podía responder. El arte, la filosofía, la belleza, todo parecía apuntar a grandeza. Pero había un vacío escondido bajo toda aquella apariencia. Mientras caminaba por aquellas calles, observando cada detalle, algo dentro de él comenzó a arder. No era admiración, era celo, porque detrás de toda aquella belleza había una verdad dolorosa. Aquella ciudad, tan avanzada en conocimiento humano, estaba completamente entregada a la idolatría. Y al percibir esto, su corazón se oprimió. No con juicio, sino con compasión, porque ellos buscaban, pero no conocían. Pensaban comprender, pero estaban lejos de la esencia. Y allí, en medio de tanta sabiduría humana, Pablo veía lo que pocos podían ver, una profunda ignorancia del Dios verdadero. La belleza de Atenas no lo deslumbró. Donde muchos verían grandeza, él discernía ilusión. Su mirada no estaba presa en lo visible, porque dentro de él había una realidad mayor, más sólida, más eterna. Las riquezas que nunca perecen llenaban su alma de tal manera que todo el brillo a su alrededor se volvía vacío, pasajero, casi sin valor. Aún así, él comprendía el poder de aquel escenario. Sabía que aquella ciudad, con su arte refinado y su sabiduría admirada, tenía una fuerza seductora capaz de atrapar mentes y corazones. Y cuanto más observaba, más sentía el peso de la misión que llevaba.
no era solo una ciudad por alcanzar, era todo un sistema de pensamiento por confrontar. Y en medio de tanta grandiosidad, se sentía solo. No había allí voces familiares, ni rostros conocidos que compartieran el mismo fuego interior. La ausencia de sus compañeros pesaba más que el peligro alrededor. En silencio, su corazón anhelaba apoyo, comunión, alguien que entendiera plenamente lo que estaba enfrentando. Y ese sentimiento escapó en palabras sinceras: dejarnos quedar solos en Atenas. Primera de Tesalonicenses 3:1. Era una soledad que no venía de debilidad, sino de la profundidad de la misión. Ante él había barreras invisibles, levantadas por el orgullo intelectual y la autosuficiencia humana, y por un instante parecía imposible atravesarlas. Aún así no se detuvo. Mientras esperaba, actuaba. Todos los días su voz resonaba en la sinagoga, confrontando ideas, despertando conciencias, y también en la plaza, donde el flujo constante de personas se convertía en un campo abierto para la verdad. El registro es claro. Disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y todos los días en la plaza con los que se presentaban. Hechos 17:17. No había pausa, no había vacilación, porque su misión no estaba limitada por circunstancias. Él sabía que allí estaban aquellos que nunca habían comprendido quién Dios realmente era, y era a ellos a quienes su mensaje debía alcanzar. No tardó en que su presencia llamara la atención. Algo en sus palabras era diferente, algo que desafiaba, incomodaba, provocaba. Los pensadores de la ciudad comenzaron a acercarse, curiosos, escépticos, algunos incluso divertidos con aquella figura inusual. Una multitud se formaba, no solo para oír, sino para juzgar, y entre risas contenidas y miradas de desprecio surgieron las primeras reacciones. ¿Qué quiere decir este palabrero? Otros, intentando comprender, decían: parece que es predicador de dioses extraños. Para muchos, él era solo uno más, alguien fuera del patrón, distante del nivel intelectual que tanto valoraban. Pero pronto percibieron que estaban equivocados. Entre los presentes había filósofos epicúreos y estoicos, hombres acostumbrados a debates profundos y argumentos complejos. Aún así, al oír a Pablo, algo cambió. Había en él una claridad, una firmeza, una autoridad que no podía ser ignorada. Su razonamiento no solo acompañaba el de ellos, lo superaba. Su lógica era precisa, su elocuencia envolvente, y su mensaje llevaba un peso que trascendía el intelecto. Él no hablaba como alguien intentando probar un punto, sino como alguien que conocía la verdad. Y allí, en el propio terreno de los filósofos, permanecía firme, respondiendo cada argumento, sosteniendo cada palabra. Algunos, intentando intimidarlo, trajeron a la memoria la historia de Sócrates. Le recordaron que aquel que introduce ideas nuevas, que confronta creencias establecidas, puede pagar un alto precio. Era una advertencia, casi una amenaza velada. Pero Pablo no retrocedió. No había vacilación en su voz, ni miedo en sus palabras, porque su misión no era negociable. Y cuanto más hablaba, más captaba la atención de los oyentes. Aquella mezcla de sabiduría y simplicidad, de lógica y fervor, despertaba algo inesperado: respeto. Y entonces decidieron llevarlo a un lugar donde sus palabras serían finalmente juzgadas con atención: el Areópago, un lugar cargado de historia, de decisiones, de reverencia. Allí, cuestiones profundas eran analizadas, doctrinas evaluadas, ideas pesadas con rigor. Era un espacio donde religión y filosofía se encontraban bajo la mirada atenta de los más influyentes de Atenas. Y ahora, Pablo estaba allí, ante poetas, artistas, pensadores, hombres que moldeaban la mente de la ciudad. Y lo interpelaron directamente: ¿podremos nosotros saber qué nueva doctrina es esta de la que hablas? Pues cosas extrañas traes a nuestros oídos. Queremos saber, pues, qué significa esto.
El silencio que siguió no era vacío, estaba cargado. Todos esperaban, y entonces, con calma, con firmeza, comenzó. «Varones atenienses», dijo, «en todo os veo un tanto supersticiosos, porque pasando y viendo vuestros santuarios, hallé también un altar en el que estaba escrito «Al Dios desconocido». Ese, pues, a quien vosotros honráis sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Sus palabras no atacaban, revelaban. No comenzó rechazando, sino conectando. Tomó aquello que les era familiar y abrió ante ellos una puerta que nunca habían percibido. Con cada frase, los conducía más allá de los límites de su propia comprensión. Mostraba que toda aquella devoción, toda aquella búsqueda estaba incompleta, que el Dios verdadero no podía ser moldeado por manos humanas, ni representado por imágenes sin vida. Exponía con claridad y respeto la fragilidad de todo aquello que consideraban sagrado, porque aquellas estatuas, por más bellas que fueran, dependían del hombre para existir, para moverse, para ser adoradas. Y en aquel contraste silencioso, una verdad comenzaba a emerger. El adorador era mayor que aquello que adoraba. Y entonces, elevando aún más el pensamiento de sus oyentes, reveló lo que nunca habían comprendido plenamente. Habló de un Dios que no depende, que no necesita, que no puede ser contenido. Un Dios vivo, un Dios presente, un Dios que sostiene todas las cosas. Y con palabras que resonaron profundamente en aquel lugar, declaró: «El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él mismo es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas». Y en ese instante, por primera vez, muchos comenzaron a percibir que estaban ante algo infinitamente mayor que todo lo que habían conocido. Y allí, ante mentes moldeadas por la filosofía y corazones sostenidos por el orgullo intelectual, Pablo reveló una verdad que atravesaba siglos y derribaba barreras invisibles entre los hombres. Declaró, con autoridad serena, que Dios de un solo hizo toda la generación de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. En aquel instante, toda distinción humana, cultura, posición, conocimiento, perdía su fuerza ante el origen común de todos. A los ojos del Creador no había superioridad, no había privilegio, había responsabilidad. Cada vida llevaba el mismo llamado: reconocer a aquel que la formó. Y entonces, como quien revela un plan cuidadosamente tejido a lo largo de la historia, mostró que Dios había determinado tiempos y límites, conduciendo a la humanidad a un único propósito: para que buscasen al Señor, si en alguna manera palpando pudiesen hallarle, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17, 26, 27. Sus palabras comenzaron a atravesar las defensas invisibles de aquellos oyentes. No hablaba de un Dios distante, inaccesible, sino de un Padre, un Dios que estaba más cerca de lo que jamás habían imaginado. Y entonces, tomando prestadas palabras que les eran familiares, declaró: «En Él vivimos, y nos movemos, y existimos, pues también somos su generación». Hechos 17, 28. Aquella afirmación no era solo poética, era confrontadora. Si eran generación de Dios, ¿cómo podrían reducir al Creador a formas de oro, plata o piedra? ¿Cómo podrían adorar aquello que sus propias manos habían moldeado? La lógica era simple, pero profundamente desconcertante. Y en ese momento, muchos comenzaron a percibir que toda la estructura de su fe estaba siendo silenciosamente sacudida. Entonces, con firmeza creciente, Pablo avanzó hacia el punto decisivo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres,
en todo lugar, que se arrepientan. Hechos 17:30. La ignorancia ya no era excusa, la luz había llegado, y con ella venía la responsabilidad. No importaba posición, riqueza o conocimiento, el llamado era universal. El arrepentimiento no era una sugerencia, era una necesidad, porque había un día determinado, un momento inevitable en que toda la humanidad estaría ante un juicio justo, y ese juicio sería conducido por aquel que Dios había designado, confirmado de manera incuestionable, por la resurrección de entre los muertos. Pero al oír esta palabra, resurrección, el ambiente cambió. El interés dio lugar a la incomodidad. Algunos comenzaron a reír, incapaces de aceptar algo que superaba los límites de su razón. Otros, más cautelosos, intentaron cerrar el momento con palabras evasivas. Acerca de esto te oiremos otra vez. Era el sonido de la resistencia, de la mente que escucha, pero no se rinde. Y así, aquel encuentro llegó a su fin. El mensaje había sido entregado, claro, directo, inescapable. Pero la respuesta, esa reveló el estado de cada corazón. Atenas, con toda su gloria, permaneció en gran parte inalterada. La ciudad que se enorgullecía de su sabiduría dio la espalda a la poderosa simplicidad de la verdad. Porque cuando el hombre se satisface con lo que ha construido, difícilmente acepta aquello que lo confronta. Y detrás de toda aquella apariencia de refinamiento había una decadencia silenciosa, alimentada por la idolatría y sostenida por ilusiones. El conocimiento no había conducido a la verdad, se había convertido en un obstáculo para ella. Aún así, no todos rechazaron. Entre la multitud, algunas almas fueron tocadas. La verdad encontró espacio, aunque pequeño. Dionisio, hombre de destaque entre ellos, oyó, comprendió y creyó. Otros también se unieron, rompiendo con el sistema que antes los definía. Era una prueba silenciosa de que, incluso en los ambientes más improbables, la verdad aún encuentra corazones dispuestos. Porque no es la elocuencia lo que transforma, ni la lógica, ni el debate. Es el poder de Dios actuando donde hay apertura. El mensaje de la cruz, tan simple en su esencia, continuaba siendo una división. Para algunos, locura, para otros, poder. Como está escrito, porque la palabra de la cruz es locura para los que perecen, pero para nosotros, que somos salvos, es el poder de Dios. Y en ese contraste se revelaba una realidad profunda. No es la inteligencia lo que conduce a la salvación, sino la humildad, porque Dios escoge aquello que el mundo rechaza, aquello que parece débil, aquello que no impresiona, para revelar su fuerza y su sabiduría. Y así, la historia de Atenas no termina como un fracaso, sino como un testimonio, un retrato vivo del conflicto entre la sabiduría humana y la verdad divina, un llamado silencioso para cada generación que vendría después. Porque las palabras de Pablo no quedaron atrapadas en aquel lugar, resuenan, muestran que la verdad necesita ser presentada, incluso cuando es rechazada, que el mensajero debe permanecer firme, incluso en la soledad, y que el resultado no pertenece al hombre, sino a Dios. Aún hoy, el mismo escenario se repite. Hombres instruidos, influyentes, confiados en su propio entendimiento, son confrontados con la misma elección. Dios continúa colocando ante ellos la verdad eterna, no para forzarlos, sino para que decidan. Algunos rechazarán, otros oirán, y algunos pocos se rendirán. Y para aquellos que llevan este mensaje, permanece la misma promesa: fuerza renovada, sabiduría suficiente, dirección segura. Porque incluso en la hora más oscura hay luz, y aquellos que permanecen fieles hasta el fin verán que ninguna palabra, ninguna verdad, ninguna semilla sembrada fue en vano. Y si este mensaje habló contigo, si en algún momento sentiste que la verdad no es algo para ser solo oído, sino buscado con todo el corazón, entonces no dejes que esto se detenga aquí, porque la misma verdad que transformó vidas en Berea aún está disponible hoy.
y sigue llamando a aquellos que tienen el valor de investigar, de ir más allá, de no conformarse con lo superficial. Si este contenido te ayudó, te despertó o te hizo reflexionar, deja tu me gusta. Eso hace que este mensaje alcance a muchas más personas que también están en busca de la verdad. Y si quieres seguir recibiendo contenidos como este, que fortalecen la fe, profundizan el entendimiento y revelan las escrituras de forma clara e impactante, suscríbete al canal y activa la campana para no perder los próximos videos. Muchas gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo a lo que realmente importa. Y recuerda, la verdad no teme ser examinada, espera ser encontrada.